Trabajar con redes equivalentes. Esto es el tema de nosotros, por ejemplo, de estar con los colegas, con las otras universidades, ser abiertos. Cuando nosotros comenzamos, me acuerdo que no teníamos plataforma y descubrimos que en la Nacional estaban usando Manhattan, que era una plataforma muy pequeña, y nos fuimos a las clases del profesor que nos invitó a ver Manhattan, y comenzamos con Manhattan, y ese intercambio con el otro, con la otra universidad. Ya cuando entramos a Moodle, nos dimos cuenta que estábamos en una comunidad fuerte, donde podemos conversar en cualquier parte sobre ese tema, o sea, crear comunidad, redes equivalentes. Pensar en los usuarios desde el comienzo. Yo creo que ese tema del servicio al cliente, la palabra cliente en las universidades les da mucho dolor, sobre todo a los profesores muy pedagogos, ¿no? Pero es que el estudiante es un cliente y hay que pensar en el servicio desde el comienzo, servicio al cliente en estos temas, obviamente, de la educación virtual. Los mecanismos de evaluación, hablaré algo de eso, y mantener una infraestructura tecnológica adecuada. Este mapa, no es que yo les diga, ese es el mapa, no, este es un ejemplo, un modo de pensamiento, y seguramente hay que agregarle y quitarle, pero creo que lo primero es coger la idea monolítica, que le llamo, y desconstruirla en los elementos posibles, que es lo que hacemos en general los profesores que trabajamos en estos temas. Bueno, luego viene, bien, y la materia prima, que es lo que yo sé. Uno sabe muchas cosas que no están escritas en ningún lado, simplemente uno las sabe. Otras están escritas, entonces aparecen documentos. Yo voy a mencionar uno que no necesariamente es la última versión y que no se puede publicar porque son cosas del ministerio, que se pueden buscar en el ministerio, pero doy un ejemplo. Démosle, Mauricio, si me ayudas en metodología. Este documento, que entre otras cosas es agradecimiento con la ministra, ¿no? La ministra trabajó mucho en estos temas, les debió tocar muy duro, cuando de esto no se hablaba mucho, que se llama Propuestas para cursos presenciales, arriba Mauricio un poquito, propuesta de metodología para transformar programas presenciales en virtuales a e-learning. Este documento sale de que el ministerio, cuando se dio cuenta que la educación virtual era algo que trabajarle, porque al principio la rechazaban muchísimo, cuando ya el TEC de Monterrey tenía 50.000 estudiantes en Sudamérica, y cuando ya se nos vinieron la Berta de Cataluña y MIT con el Open Courseware y todo que pasó en Colombia, hicieron una cosa muy interesante. Esto ya hace varios años. Llamaron las universidades que decían tener un modelo de educación virtual. Uno tiene derecho a decir que lo tiene, así no sea bueno o regular, ¿sí? Y hicieron un trabajo de un año, donde nos pusieron a todos a contar nuestra historia. Mire, yo hago esto y esto y esto, e inclusive los mismos errores. Hay un dicho que yo tengo: la experiencia es un archivo de errores bien organizado, ¿sí? Y por eso cuando uno le dice a los alumnos, por experiencia, se lo digo, ¿sí? Pero no le cuenta todo lo que sufrió para llegar a eso. Todo eso fue sumando y sumando, y el ministerio sacó un documento que hoy día debe estar bastante actualizado, ¿sí? En donde hablan de toda la preparación de las condiciones, de la organización, de la parte tecnológica, de la parte administrativa, de la parte tutorial. Es un documento realmente muy bueno. Entonces, en este caso, porque recuerden que yo estoy hablando de una cosa genérica, cuando nosotros iniciamos dijimos, ese documento nos gusta, nos identificamos. El deporte nacional de Colombia es hablar mal del gobierno, ¿cierto? Pero a veces hay que hablar bien, porque hacen trabajos muy interesantes como este, por ejemplo. Quitamos el documento. Seguimos en la presentación. Yo creo que exacto. Bueno, entonces, este documento habla de organización del campus virtual, políticas académicas y administrativas, reglamentos para el programa de e-learning, procesos organizativos y disposición de recursos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ahí hay una cantidad de materia interesante. Luego uno viene y vamos ahorita a entrar como a la esencia del modelo, y uno recopila, uno lee cosas y escucha cosas. Como eso que les dije, el delicatessen con la tecnología. Yo lo escuché, se nos quedó y lo consignamos como una premisa que tenemos que analizar. Entonces la recopilación, que sí que le damos clic, Mauricio, recopilación es un ejercicio de índole manual. Hay unos errorcitos en el documento, pero no se preocupe porque ni se lee de lejos. Pero llega y uno toma esas premisas, tenemos una más abajo, si me bajas un poquito, por ejemplo. Por ahí, por ejemplo, ¿sí? Dice, alguien nos dijo,
de una manera muy seria, o leímos, y creímos en una cláusula que decía, en la educación virtual no necesariamente se bajan los costos. Los ladrillos se reemplazan por otros elementos como ancho de banda, tecnología, expertos, etc. Esa es una frase interesante, porque una idea institucional es, hagamos educación virtual para que todo salga más barato, ¿sí? Pero también hay otra cláusula que no importa que no esté ahí, yo me la sé un poquito de memoria, que dice, hay otra teoría, el profesor virtual pues cuesta menos. Más de alguien se imagina profesor virtual en pijama en su casa, ¿sí? ¿Sí? Trabajando todo el día, ¿no? Y rápido y fácil. La experiencia que nosotros vimos es estar en una de esas cláusulas, digamos, escritas, de esas que tomamos y dijimos, ojo, esto hay que ponerle atención. Dice, el profesor en un curso virtual, en un curso presencial, unos 3 o 4 estudiantes de un grupo de 20 hablan, ¿sí? En un curso virtual, todos hablan. Y los 17 que no hablan en el presencial, hablan 3 veces más, porque tienen el gozo de vencer la timidez, ¿de acuerdo? Esa es una frase interesante, y es verdad. Entonces, cuando un profesor virtual es serio, hace seguimiento de las cosas, comienza a tener una cantidad de trabajo que alguna vez nosotros la catalogamos en 1.5 sobre el presencial, pero estaba peligrando nuestro puesto, nos tocó dejarle en 1, ¿no? Porque la vicerrectoría financiera, siempre lo académico y lo financiero, ¿no? Las buenas ideas académicas son costosas, ¿no? Pero es muy interesante esa premisa, por ejemplo, ojo, el profesor virtual trabaja muy duro. ¿Quién dijo que es que está dedicado a no hacer nada? ¿Cierto? Ya cuando hay un modelo fuerte en eso. Bien, quitemos esa, Mauricio. La X, eso. Y estas premisas que nacen de experiencias como estas. ¿Qué hace uno? Va a eventos cuando está aprendiendo, va y escucha, uno conversa con un amigo tomándose un tinto y que le cuenta 3 cosas. Uno dice, ojalá uno pudiera tener una libretica, ¿no? Entonces llega y apunta cositas sobre eso. Entonces, unas recopilaciones. Por ejemplo, José Duarte, de la Oberta de Cataluña, cuando vino a Colombia, entonces le oímos unas cosas muy sencillas. Decía, mire, esto puede haber cambiado, ¿no? Nada de esto son cifras matemáticas para hoy. El número de estudiantes de pregrado es de 65 personas en la Oberta. El número de estudiantes de posgrado, 25 a 30, y de doctorado, 20. Ese es un número. No significa que uno lo va a tomar. Pero por lo menos uno dice, oiga, no son 200, ¿sí? Estudiantes que le pueden decir a uno en la universidad, ahora maneje usted 200 estudiantes en un curso para que se abarate todo. No. Entonces, cifras como, esta es de perogrullo, el estudiante debe saber leer, buscar y planear. El problema de lectoescritura está a nivel de casi de doctorado, ¿sí? Leer, no les ha pasado, usted manda un correo donde dice, lo espero en la dirección tal, ¿sí? Y después el gran doctor le manda a uno un correo diciendo, ¿y dónde es la reunión? ¿Sí? Eso se llama no haber leído, ¿no? Entonces, y los estudiantes, por ejemplo, en pregrado, hay un mayor problema en ese sentido. Bueno, hay muchas premisas. Política institucional, al estudiante se le debe preparar, el tiempo presencial versus el virtual, debe haber un equivalente, que a veces es difícil de decir. Estas premisas están recopiladas en la CIS, en una de nuestras revistas de ASIS que escribimos sobre educación virtual, que se llamaba ¿Por qué funciona la educación virtual? Fue algo muy simpático. El comité decidió que el título fuera ¿Por qué no funciona la educación virtual? ¿No? Y entonces me tocó manejar esa revista y yo dije, la voy a cambiar, porque podríamos poner ¿por qué no funciona la educación virtual en su universidad? ¿Cierto? Pero resulta que la universidad virtual sí funciona. Entonces, estas premisas están en un artículo que pueden encontrar en las revistas de ASIS en la web. No tienen que ser miembros de ASIS ni nada, entran y rebuscan y ahí las recopilamos para que las puedan leer. Pero nacen de una experiencia subjetiva, ¿no? Pero fue oyendo mucha gente en Stanford y gente aquí en Colombia. Si miramos más abajo, hay universidades que nos hablaban, la UNAP nos comentaba sobre sus inversiones, la Javeriana de Australia, etc. Entonces, es un poco el iniciar y el comenzar, ¿recuerdan? Todo esto es un inicio, uno no tiene por qué salir de aquí que si no tiene educación virtual y entonces mañana ya tiene, no, es un proceso, pero recopilemos, eso es gestión del conocimiento. Bueno, entonces,
Exacto. Y analizar esto. Entonces, uno toma todo eso que cree conocer, en lo cual cree, y lo consigna como en esos documentos que yo mostré, esas premisas. Bueno, luego hay una metodología muy simple, sigamos. Yo soy el que sigamos, perdón. Estamos acostumbrados uno a dar órdenes, ¿no? Bueno, entonces, de esas páginas, uno dice, hombre, y comienza a seleccionar. Mire, es que la página 13 habla de la parte organizacional, y la página 28 habla de procesos, y la de infraestructura está en la página 59 de tal capítulo. Condiciones que afectan, diseño, planeación, producción, etcétera. Evaluación. Es decir, de todo eso, uno primero hace como un ejercicio, como cuando uno estudia, ¿no? Que coge las paginitas y las dobla y escribe y selecciona y arma un índice de gestión del conocimiento como para irse preparando para la etapa ya de trabajo de la construcción de un modelo de gestión. Bueno, esto lo puse, todos llegamos a lo mismo. Nosotros llamamos celda de producción. Nosotros decíamos, ¿cómo hacer un curso? ¿Cuánto valdrá hacer un curso virtual? ¿Cierto? Las primeras preguntas primarias. Entonces nosotros, después de mucho pensarlo, llegamos a una idea que todo, como digo, todos llegamos. Hay un autor de textos que tiene el conocimiento, puede ser el filósofo, el sociólogo, el ingeniero, que sabe de su tema y tiene sus papelitos y sus PowerPoint y sus cosas y él sabe de eso. Y este grupo, que se llama la celda de producción, hay un pedagogo con un modelo pedagógico. Otro aprendizaje de este tema es pedagógico. El medio, la tecnología es el medio, ¿sí? Pero es el pedagogo el centro de esto. Luego viene, hay cuestiones gráficas, tiene que haber un modelo comunicacional. Todo icono que haga ruido, todo icono que me haga dar dolor de ojos o de cabeza no sirve, ¿sí? Todo icono que me enseñe algo sirve, ¿sí? Entonces se necesita un modelo comunicacional. Tecnológico, claro, la web, los contenidos, multimedia, no multimedia, ancho de banda, territorios. Una cosa es ir a Sahagún y otra cosa es ir a Medellín, ¿de acuerdo? Y en el tema ancho de banda y eso. Y administrativo, porque producir un objeto de aprendizaje es un trabajo como hacer una producción en línea de algo. Cuando uno pone todos estos elementos en una columna y crea todo su modelo de producción, una palabra que no nos gusta mucho en la parte pedagógica, pues producir un objeto virtual, hay primero, el autor reúnase con el pedagogo y muéstrele sus papelitos, ¿no? ¿Eso cuánto? Pues son 5 horas, es un tiempo. Después haga sus mapas conceptuales. Después el tutor dice, ¿qué es un mapa conceptual? Entonces enséñele qué es un mapa conceptual. Aprendió qué es un mapa conceptual, entonces hagan los mapas conceptuales y continúa un proceso que cuando uno lo valora por horas de trabajo, al final le dice estadísticas, producir un crédito, un curso de un crédito puede consumir 150 horas de celda de producción, por ejemplo. Ese número no es mágico, 100, 150, pero depende de si hay multimedias o no, o videos. Entonces cuando uno mira esa hoja de trabajo, y son tantas horas, puede presupuestar y puede decir, digamos, algunas cifras. Hacer un curso de un crédito de verdad bien hecho puede costar 10 millones de pesos a precio uniminuto, ¿sí? Afuera va a valer mucho más, ¿sí? Una multinacional o no sé qué, eso depende de las tarifas y de todo eso, pero es como un ejemplo. Entonces, esta abstracción nos permite entonces comenzar a planear cosas y además organizar el grupo. El otro tema es aprendamos a hablar entre nosotros, ¿sí? Aprendamos a escuchar al pedagogo. El ingeniero que le gusta hablar A igual a B más C y se acabó, y el pedagogo que echa un discurso largo, y el respeto por el uno y el respeto por el otro, y entendámonos, es un concepto porque definitivamente esto es interdisciplinario. Y luego viene el tutor con la historia que les conté, que Hans, me acuerdo que fue el que escribió el modelo del tutor, tiene que haber un perfil. Debe gustar la tecnología, debe tener un concepto de servicio, debe tener una preocupación por el otro, como diría Levinas, ¿no? O sea, este estudiante no me volvió a aparecer en el foro, ¿qué pasaría? Muestre a ver, consigo el celular y lo llamo. ¿Me explico? El tutor tiene un perfil, no es cualquier profesor vaya y dicte el curso, no, hay un perfil, claro, eso después se vuelve institucional. Bueno, entonces viene esta como es la esencia del modelo. Casi que la conferencia la podría decir en 2 cosas en 3 minutos y ya, ¿no? Es basado en toda esa historia
que había que mencionarla. Nosotros tomamos todos los documentos y comenzamos a tener entonces esa base de conocimiento. Lo que dice el ministerio, las premisas que hemos capturado nosotros en nuestros escritos y en nuestros saberes y todo esto, la misión a la vida, todos esos documentos los recopilamos en esas frases claves, que fue esa primera hoja que les mostré, que son como una columna, ¿no? Que dice la frase clave, ¿no? Ese es importante, ese es importante. Uno puede en un modelo de gestión recopilar 300 frases claves perfectamente, ¿sí? Depende de la extensión, porque no son 20, ¿sí? Son muchos temas que salen. Pero eso nos va a permitir que la idea monolítica la vamos convirtiendo en gestión. Luego, aplicando un modelo que usamos en programación de computadores, orientado a objetos, y estas son cosas muy universales, uno toma, cuando uno de sistemas habla con un usuario que le cuenta lo que quiere, uno extracta los sustantivos y los verbos. Los adjetivos los puede guardar. Entonces el usuario le dice, mi maravilloso presupuesto, el maravilloso no sirve de nada, ¿sí? Presupuesto sí, es un objeto, ¿sí o no? Entonces, cuando uno toma los escritos, todavía lástima, no podemos hacer software que tome un documento y extracte la gramática, sería, ¿no? Entonces toca a manito, ¿no? Comenzar a pensar, mire, este es un sustantivo, es un objeto, o sea, o una ley, o un computador, o un mouse, o un servidor, es un objeto. En cambio, los verbos, ¿qué son? Procesos, acciones, hay que hacer algo. Entonces, con ese ejercicio, uno viene y extracta, y entonces coge sus medios como sustantivos y sus verbos como procesos, y lo demás lo guarda por ahí con dignidad en otra parte, ¿sí? Pero no lo vamos a usar, ¿sí? Entonces, ese ejercicio, como una mentalidad para los ingenieros y la inteligencia artificial, algún día puede ser un ejercicio bonito, pero es complejo, porque la gramática de un lenguaje no es sencilla. Poder hacer un software que extracte y genere, no, se hace, pero todo sirve. El proceso de analizar cada cláusula de las 300, porque hay que hacerlo, nos va dando más propiedad sobre el conocimiento, ¿no? Eso le pasa a uno cuando lee la segunda, tercera y cuarta vez el mismo párrafo y uno va extractando y va quedando, porque al final lo que importa no es el conocimiento en el texto, sino en las personas y en la institución. Bueno, entonces es un ejercicio de paciencia, Bueno, entonces, ¿cómo proceder? Entonces, no voy a mostrar todo, es larguísimo, pero es como ejemplo, como abrir una puertica. Muchos de estos me van a decir, no, mi modelo es superior, la idea no es que, claro, seguramente, otros dirán, oye, esto me abre una puertica para pensar, es aprender a pensar un poquito sobre las cosas. Entonces uno extracta todas las famosas premisas. Por ejemplo, los derechos de autor es un acuerdo contractual. Alguien nos dijo que los derechos de autor, y lo bonito del derecho de autor no es acordarse cuando uno tenga la demanda, ¿sí? Es antecito de. Y con propiedad, profesor, usted va a hacer los contenidos, firma este papel, los derechos patrimoniales son de la universidad, hay que irlo sin pena, no les dé vergüenza, no sienta, uy, qué explotación al profesor, no, esa es una realidad. Los morales son suyos, intransferibles. Cuando yo hice el primer diplomado de educación virtual al distrito, firmé el papel con gusto. Me acuerdo que fue muy chistoso porque yo lo firmé, pero en mi mente estaba que yo no iba a cobrar, porque quería hacerlo. Eso pasa también en la vida. Y al otro día me llamaron y me dijeron, no tenemos sino 20 milloncitos para pagarle. Y yo le dije, déjeme pensar lo bueno, ¿sí? ¿No? O sea, gracias, yo no estaba pensando. Pero yo firmé mi papelito, no me interesaba una capitalización económica de eso, pero el derecho moral además ni se negocia, eso es propio. Pero entonces pensar antes de, y no después cuando venga la demanda. Celdas de producción, ¿recuerdan lo que hablamos? Resulta que al hacer un análisis de la celda de producción, ¿no? O sea, ¿se acuerda? El autor de textos, el pedagogo, no elástico, hacer un contenido, ¿cuánto trabaja el autor, cuánto trabaja el pedagogo, cuánto del otro? Entonces hay unas estadísticas que se dan. Estas también teóricas, un autor puede trabajar un 30%, uno me escribió 15%, el pedagogo 30%, el tecnológico 25%. Eso sale de ese modelo de hoja de trabajo, ¿sí? De todo lo que se va haciendo y cuántas horas el uno y el otro. Y eso es importante tenerlo porque al final uno con una celda de producción hace un curso, pero es costoso ese curso. Pero si uno va a hacer 100 cursos, arma una celda de producción. Además puede decir cuántas celdas de producción puedo armar para 100 cursos, ¿verdad?
Entonces ya uno puede pensar, diseñar y planear. A veces hay que meterle un poquito los números a estas cuestiones. Bueno.